Hola, hoy les quiero compartir una estrategia de estudio que he estado utilizando los últimos años. Esta estrategia tiene que ver con el análisis estructural de la música y cómo vamos a usar una herramienta tecnológica muy básica para ayudarnos en esta tarea. En esta época en que vivimos es muy común que utilicemos partituras digitales, ya sean PDFs o imágenes. Y esto es muy conveniente porque podemos manipular estos archivos sin tener que dañar un original de papel. Por eso el trabajo que vamos a hacer hoy tiene que ver con análisis de estructura y uso de herramienta tecnológica. Para esto voy a usar como ejemplo el estudio en Si menor de Fernando Sor y un programa muy sencillo que está en las computadoras con sistema Windows que se llama Paint. Estoy seguro que en todos los sistemas operativos existe un programa similar. También para los más avanzados que saben usar Photoshop o algún otro editor de imágenes, por supuesto que se puede hacer ahí. En mi caso yo me voy a quedar con Paint porque es el que conozco, es muy sencillo y cumple perfectamente con la tarea. Supongamos que queremos aprender el estudio en Si menor de Fernando Sor, que es este estudio que tal vez muchos de ustedes han tocado. Aquí pueden ver el estudio en esta página completa y lo que vamos a hacer es manipular este archivo para convertirlo en algo más claro, donde podemos entender las frases y las secciones de una forma mucho más simple, mucho más directa. Para eso es que vamos a usar Paint. Paint es este programa muy básico que nos permite trabajar con imágenes, podemos dibujar, tenemos diferentes tipos de brochas o lápices, tenemos colores, podemos hacer muchísimas cosas, pero en este caso yo voy a usar principalmente esta herramienta que dice seleccionar, que es la que me va a permitir cortar la partitura y moverla y acomodarla según mis necesidades. Lo que voy a hacer es tomar el PDF que tengo en Acrobat Reader, voy a copiarlo y lo voy a pegar en Paint. Aquí tengo la partitura en el Acrobat Reader. Simplemente con la herramienta de selección, que es una flechita que está por acá en la esquina, creo que no se ve, vamos a marcar la partitura y cuando se pone así azul, vamos a dar Control C. Esto es para copiar. Y de ahí nos pasamos a Paint. En Paint simplemente doy Control V y listo, tenemos la partitura. Podemos hacer zoom, podemos alejarnos, podemos acercarnos. En este caso también tenemos como este canvas que yo puedo hacer más grande. Y ahora con la herramienta de selección, que es esta que está acá, yo simplemente puedo marcar y hacer cuadros y mover la partitura. Puedo ponerla donde quiera. El problema con las partituras es que no siempre están ordenadas de la mejor manera, pero a veces nos serviría poder tener todo mucho más claro. Ahora el trabajo consiste en desarmar esta partitura y volver a armarla de una forma que tenga sentido con la estructura musical. En este estudio, la primera frase está en los dos primeros sistemas, que es esto de aquí. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es con la herramienta de selección cortar estos dos sistemas, lo marcamos con un cuadrado y ahora podemos mover esto. Aquí tenemos entonces la primera frase que calza perfectamente bien con la partitura como está escrita. Tenemos 4 compases en esta primera parte de la frase y otros 4 compases en el segundo sistema. Aquí no tenemos que hacer absolutamente nada. Ahora pasamos a la segunda frase y si ustedes se dan cuenta, en este sistema tenemos 5 compases y luego tenemos 3 compases en este otro sistema. Aquí ya podemos depurar la partitura porque podemos separar esta frase y acomodarla al igual que como teníamos la frase anterior, que es 4 más 4. La primera frase de 4 llega hasta acá. Entonces marcamos esos 4 compases y ahora los podemos traer para acá, debajo de la frase anterior, y con esta misma herramienta de selección ahora lo que vamos a hacer es unir estos
4 compases. Selecciono, en este caso, la clave de sol, me la traigo para acá y ahora puedo pegar y armar esta frase según mi necesidad. Este compás va para acá y estos que están aquí es el final de la frase. Y ahora puedo tomar estos 4 compases y traerlos para acá. Ahí tengo la segunda frase, incluso podemos mover esto, acomodarlo más cerca, podríamos ponerlo a la par si es que queremos comparar, porque al menos estas dos primeras frases son muy similares. Podemos ponerlo aquí abajo y así buscar diferencias también. Voy a hacer zoom out para que vean qué es lo que estamos creando. Ahora continuamos. A partir de aquí, la frase que tenemos es esta. Es una frase que también tiene 8 compases que definitivamente podemos organizar de 4 en 4. Puedo poner esta clave acá, traigo estos compases para acá. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y los segundos 4. Podemos acomodar mejor todavía. La siguiente frase continúa así. Por supuesto que es de 8 compases. Este compás no es parte de esa frase. Vamos a ponerlo aquí al lado y acomodamos un poco mejor. Vamos a terminar con la última sección. Voy a poner este compás por acá. 1, 2, 3, 4. Este viene para acá. Aquí tenemos 4. Si queremos tener la clave de sol, podemos marcar y poner control C, control V. Y ven cómo se me creó otra clave de sol aquí. Y luego la siguiente frase de otros 4 compases que llega hasta aquí. Y esta última también es de 8 compases y también se divide 4 más 4. Es muy simétrica. Esta es la frase final. Entonces ahora con esta partitura podemos ver más claramente la estructura. Y aquí vemos que esta pieza tiene una estructura ternaria. Tiene una sección A, luego una sección B y después una repetición de la A, pero A', que quiere decir que no es exactamente igual, porque tiene ciertas diferencias. Al tener esto muy claro, podríamos utilizar este tipo de partitura para movernos, comparar. Podría traerlo aquí, puedo manipular absolutamente todo y acomodarlo como yo quiera. Esto puede parecer una gran inversión de tiempo, pero en lo personal cuando yo lo hago siento que me ayuda a aprender la música mucho más rápido, porque en este proceso voy tocando, voy buscando las frases, voy cortando, pegando, estructurando y todo eso va entrando en mi cabeza y se me hace mucho más sencillo aprender la música. Este estudio es un ejemplo bastante sencillo, es muy corto, es muy simétrico, por eso les quiero enseñar también un trabajo que hice con la Sonata 3 de Ponce, que ya por supuesto utiliza forma sonata, que es más compleja, tiene diferentes secciones, tiene transiciones, tiene exposición, desarrollo, reexposición. Les voy a enseñar la imagen. Este es el primer movimiento de la Sonata 3 de Ponce. Aquí tenemos la exposición, luego tenemos el desarrollo de la forma sonata, aquí tenemos la recapitulación. Puedo tomar el desarrollo, quitarlo de aquí, mover y comparar la reexposición con la exposición. Entonces los pongo así a la par y ya me voy de cerca y puedo comparar, ok, este primer tema de acá, cómo se hace en la reexposición, si es idéntico, si no es idéntico. Aquí tengo el segundo movimiento por frases y este es el tercer movimiento. Me encantaría saber qué piensan, si ya han utilizado este tipo de metodología, si la quieren implementar, la pueden probar, creen que vale la pena o estoy perdiendo mi tiempo. No importa, cualquiera de sus opiniones siempre será bienvenida. Por ahora les deseo una buena semana, una buena práctica, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.
Hasta luego.